Entonces, Ángel, te doy las gracias por estar hoy día con nosotros. A nuestros espectadores les presento a Ángel, el historiador, un amigo de la causa, un autor nacional connotado, y es profesor y docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Eh, Dicho eso, Ángel, te pediría que nos comiences a comentar un poco acerca de la vida, la obra, la importancia, la relevancia que tiene Octavio Paz para la literatura latinoamericana, y también para la realidad política, sociocultural de este lado de la cultura, esta parte de la cultura occidental. Bueno, muchas gracias, Patrick. Siempre es un agrado, siempre, ¿no es cierto? Me encanta participar en todas las actividades, los cursos de formación, en las conferencias que organiza República. La verdad que ustedes son realmente un gran aporte para, en general, el debate público, la opinión pública, la formación, así que con mucho gusto acepté la invitación, y sobre todo cuando a uno lo invitan a conversar sobre un autor, un tema que a uno le provoca tanta pasión. De hecho, no estoy chateando, voy a colocarme a mí mismo el cronómetro, porque ustedes lo que no saben es que yo podría estar toda la tarde, toda la noche, a eso de si ya nos dieran las 9 de la noche, me iría a buscar una cerveza y podríamos seguir conversando sobre Octavio Paz, así que por eso me he autopuesto el cronómetro, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, doble alegría de poder de alguna manera reencontrarme con ustedes, con el público de República, al que tanto aprecio y que tanto realmente admiro, y también que me inviten a hablar de un autor al cual también admiro y que me encanta, como es Octavio Paz. Entonces, ese es un primer punto. Quería comenzar con, ustedes están viendo una pantalla, ¿no es cierto? Están viendo unas fotografías de Octavio Paz. Son solamente fotografías, así que no se preocupen, no tienen texto, sino que un poquito para ir conociendo a este personaje. El novelista peruano, Mario Vargas Llosa, escribió en un libro precioso por el título, tiene un libro que se llama Diccionario del Amante de América Latina. Los que nos dedicamos a América Latina tenemos algo de eso, de una especie de amor-odio con este continente que tanto nos encanta, que tanto nos duele, etcétera, etcétera. Por eso me encanta este libro. Y Vargas Llosa escribe en este Diccionario del Amante de América Latina que la muerte, y casi estoy leyendo lo textual, que la muerte de Octavio Paz allá en el año 1998 privó a la cultura de nuestro tiempo de un poeta, de un pensador excepcional. Es una obra, en la perspectiva de Vargas Llosa y en general de todos quienes lo han estudiado, es una obra que está profundamente enraizada en lo mexicano, que es su tierra natal, pero lo interesante de la obra, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación y conversación que ojalá tengamos, es una obra que va a trascender a las fronteras nacionales, y desde ese punto de vista su obra, lo mexicano, conseguimos que se proyecte, consideramos que se proyecte por todo el ámbito de la cultura occidental, a la que va, dice Vargas Llosa, a enriquecer con imágenes, con ideas, con argumentos, con invenciones que, dice Vargas Llosa, dejan una marca indeleble en la creación poética, en la crítica literaria, la crítica artística, pero también en el análisis histórico-social y fundamentalmente también agregaríamos en el debate político. O sea, es un intelectual de esos completos, que no solamente se queda en su tema específico, a veces uno podría identificar a un Paz con la poesía, no, va mucho más que eso, es todo el ámbito de lo que uno podría, sin entrar a definir, o lo que uno podría entender con el intelectual completo, poeta. Pero es de esos intelectuales que no están encerrados en las bibliotecas, sino que es de aquellos intelectuales, de aquellos que podríamos calificar como hombres de acción y hombres de ideas. Un hombre de acción, un hombre de idea. O si ustedes quieren, cambiamos el orden.
un hombre de ideas, un hombre de acción, da lo mismo. Es decir, un hombre que aporta al pensamiento, pero al mismo tiempo actúa. ¿Ah? Que, como dice Lucian Febvre en su libro Los combates por la historia, no se contenta con mirar desde la orilla el mar embravecido, se adentra en las aguas turbulentas. El mismo Paz, a lo que invita él a los intelectuales, y él mismo lo va a hacer, él lo denomina con una estructura poética que tiene la gracia, ¿no es cierto?, de mandar el mensaje, una estructura poética. Él dice, vamos, hay que bajar a la plaza pública, hay que salir, ¿no es cierto?, de esos recintos, de esos templos que son las bibliotecas, e ir a la plaza pública, y lo que nos está diciendo con eso es que hay que adentrarse en la discusión, hay que adentrarse en el mar embravecido y no mirarlo desde la orilla, en plan Brodel, en plan Lucian Febvre en Combates por la Historia. Es decir, un hombre, repito, que aporta a las ideas. Es un hombre de su tiempo, un hombre del siglo XX, y nunca mejor dicho, es un hombre del siglo XX, un hombre en ese, incluso alguien podría pensar, de ese corto siglo XX, que denominaba el historiador Erich Hobsbawm. Paz es un hombre que nace en 1914, o sea, cuando, ¿no es cierto?, estalla la Primera Guerra Mundial, que podría ser uno de los hitos primeros del siglo XX, y muere en 1998, o sea, justo más o menos cuando, más que está terminando el siglo desde un punto de vista del número, sino que también desde los hitos, poquito después, ¿no es cierto?, de la caída, años después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética y del término de la Guerra Fría. A eso es lo que quiero que nosotros tratemos de situarnos cuando digo que es un hombre del siglo XX. ¿Ya? Opositor al comunismo, denuncia la dictadura de Stalin y tampoco se dejó seducir por la Revolución Cubana de 1959. Esto ciertamente le va a generar unos costos, ¿ah? Y son costos que no son baratos, ¿ah? Pues en el ambiente intelectual latinoamericano, lo hablábamos antes de comenzar esta presentación con Patrick, en el ambiente intelectual latinoamericano, a veces estas figuras, nosotros, si usted no se termina o no terminaba aliándose con la Revolución Cubana, bueno, eso iba a tener un costo, sobre todo en el ámbito intelectual y de las letras, de las humanidades. ¿Ah? Y es una postura que se paga, y el propio Paz lo va a terminar pagando bastante caro, ese no alineamiento tanto con el tema soviético, pero por sobre todo el no alinearse con la cuestión cubana. Un ejemplo que uno nos puede llamar la atención es que quizás ustedes no saben, pero él tuvo una pelea fantástica con Pablo Neruda, pelea desde el punto de vista conceptual, de las ideas, pues a eso es lo que se refiere. ¿Ah? Porque claro, son dos, imagínense ustedes, Neruda y Paz, ¿no es cierto? Dos pesos pesados de la poesía, de la literatura latinoamericana, pero al mismo tiempo ambos enfrentados, ¿no es cierto?, en las antípodas del pensamiento, de las ideas. No es, oh, atención, que Octavio Paz haya sido un hombre liberal, de derecha, no me estoy refiriendo a eso, sino que es la antípoda de un comunista que cree, ¿no es cierto?, en ese pensamiento totalitario, y alguien que cree en la libertad. Paz va a calificar a Neruda, lo califica con palabras bastante duras, ¿ah? Y las voy a leer textuales, lo califica a Neruda de ególatra, de inseguridad psíquica, de estalinista. Es más, fíjense, y aquí les leo dos, tres líneas que escribe Paz reflexionando sobre la obra de Neruda. Dice lo siguiente, Paz: cuando pienso en Neruda y en otros famosos escritores estalinistas, siento el escalofrío que me da la lectura de ciertos pasajes del infierno. ¡Wow! O sea, la verdad que es una frase bastante fuerte respecto de la obra de Neruda. Ustedes entenderán que Pablo Neruda, agarrarse con Neruda no debe haber sido fácil, ¿no es cierto? Y Neruda, que al igual que Paz, esto es bien interesante para hacer las vías paralelas, Neruda, que también fue diplomático, al igual que Paz, como vamos a ver en un minuto, cuando deja su cargo de diplomático en México, que es donde estaba asignado Neruda trabajando para el Servicio Exterior chileno,
Neruda escribe lo siguiente de México. Atención, dice. Lo mejor de México son sus agrónomos, sus pintores. Claro, debe haber estado pensando, ¿no es cierto?, en Rivera y toda esa línea, ¿no es cierto?, de los murales maravillosos que uno todavía, ¿no es cierto?, y que te va mostrando la historia mexicana. Sus agrónomos, sus pintores. Y a continuación agrega Neruda, en los poetas hay una increíble falta de conciencia social. Cierra comillas. O sea, Paz, falta de conciencia social. Delicada la pelea, pero profunda. ¿Ah? Falta de conciencia social en sus poetas. ¿Ah? Está claro que el disparo va hacia Paz. ¿Ah? Cuestión que, insisto, no nos tiene que causar ninguna extrañeza, porque hay un libro, yo, como esto va a quedar grabado, me voy a permitir a usted recomendarle algunos libros, algunos autores, los cuales yo he basado esta presentación, porque mi intención también a ustedes es tratar de despertarles la curiosidad, despertarle el gusto y que descubran a Octavio Paz. Entonces por eso les voy a, si bien no hay nada como leer al propio Paz, les voy a indicar algunos libros, algunas cosas que me parece yo que son buenas y que, insisto, a mí me han aportado muchísimo para armar lo que he estudiado de él. Bueno, hay un libro de esos que es de Armando González, que tiene un libro que se llama Las guerras culturales de Octavio Paz. Y él señala, González, en este libro, que el alejamiento de Neruda y Paz es un testimonio vivo del drama ideológico que vivieron muchos intelectuales del siglo XX, que ante la rigidez de las diferencias políticas, tuvieron que abandonar afectos e ignorar afinidades más profundas. O sea, las ideas políticas los puso en las antípodas, las ideas políticas lo enfrentaron, las ideas políticas lo separaron. Uno de los grandes dramas de las ideologías del siglo XX es que la política llegó a ser un juego suma cero, que esto es lo dramático y que uno lo ve en las situaciones críticas. La política o está conmigo o está contra mí, y eso nos pone en las antípodas. Podríamos haber tenido un debate precioso desde el punto de vista poético, intelectual, pero esto los coloca, los va a enfrentar en otro escenario. Hay uno de los discípulos, quizás el discípulo el más importante de todos, o uno de los más importantes de todos, que va a trabajar muchos años con Paz, es el historiador mexicano, vivo actualmente, quizás uno de los hombres de los intelectuales también más influyentes que hay, que es Enrique Krause, un historiador mexicano. Y él escribe una frase, en mi opinión, bastante reveladora de esta verdadera guerra, de esta guerra intelectual, de esa que uno podría denominar batalla de las ideas, batalla de las ideas, en donde, como les decía, los dividendos se cobran bastante caro. ¿Qué es lo que dice Krause sobre Paz? El esfuerzo de Paz, al igual que el esfuerzo de Vargas Llosa, otro intelectual que paga costos, tiene un mérito particular, y es que supone un alto costo de impopularidad, porque para el público lector universitario, tanto en México como en Perú, igual que en muchos de los otros países del tercer mundo, dice Krause, el marxismo conserva aún en sus muchas variantes sus viejos, comillas, prestigios mesiánicos. Es decir, dice Krause, a despecho de la experiencia totalitaria del siglo XX y como si fuese la detentadora rentista, dice, la única de la verdad, de la justicia, de la historia, una parte, dice Krause, de nuestra izquierda tiende a cobrar dividendos morales, autoasignados por supuesto, sin negar la semilla libertaria del marxismo. Paz, dice Paz, Krause, ¿no es cierto?, ha sido el primero en pagar estos costos. Le pasaron una cuenta, la izquierda por no ser uno de ellos. Eso creo yo que ahí hay un punto clave en el evento para ir conociendo a este personaje. ¿Quién fue Paz? Este hombre que recibe el Premio Nobel de Literatura en 1990, al año siguiente de la caída del muro de Berlín, justo un año después de la caída del muro de Berlín y poquito antes de la desintegración de la Unión Soviética. Ya vamos a ver que para mí, y yo creo que para él, para todos, este momento no es menor.
No es menor tanto por la obra poética como por la batalla por la libertad que ha dado Octavio Paz. Si les interesa, el discurso de paz está online, ustedes lo van a buscar, pero hay un trabajo que está súper disponible y que es una buena forma de entrar a conocer la obra de Octavio Paz. Hay un trabajo de Roberto Osben que tiene una muy buena selección de textos que publica la revista Estudios Públicos del CEP, que está online, es la número 63 del año 96, o sea, se puede descargar completa, gratuito, en PDF, que se titula Octavio Paz y la plaza pública, y en que nos introduce Osben, antes de hacer la selección de texto, nos introduce en la biografía, en la poesía, en la política de Paz. Yo no voy a hablar de la parte poética en esta exposición, sino que solamente quiero decir dos cositas, tres, sobre su vida y otros pincelazos más bien que tienen que ver con su preocupación política y tanto en cuanto Paz, defensor de la libertad, y a eso es lo que me voy a referir cuando hable de su antiestatismo, porque efectivamente él es antiestatista. Decía que Paz nace en Ciudad de México, y al igual que muchos intelectuales de los que estamos viendo en este ciclo, ¿no es cierto?, su vida se confunde con el siglo XX. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana estaba ahí, hirviendo, 1910, 4 años llevaba, está en pleno desarrollo. Y en esos años, ¿no es cierto?, que se van a ir extendiendo, se van a ir extendiendo el Partido Nacional Revolucionario, más tarde el Partido Revolucionario Institucional. O sea, es un momento de su vida que él nace niño, quizás con poco percatarse, pero cuidado, que tampoco. ¿Y por qué ese momento va a ser tan clave? Porque Paz se va a criar con su madre, Josefina Lozano, una hija de inmigrantes andaluces, como tanto, ¿no es cierto? Se cría con una tía y se va a criar con su abuelo paterno, el general Ireneo Paz. ¿Quién es este general Ireneo Paz? Es un escritor, es un periodista, pero al mismo tiempo fue uno de los líderes del movimiento liberal mexicano. Así que imagínense ustedes tener, pónganse en el contexto, pónganse en comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Tener un abuelo general o que ha sido general, líder del liberalismo, y ahí este niño Paz tiene una potencia, ¿no es cierto? Una figura que lo avasalla. Bueno, ¿y qué pasa con el padre de Octavio Paz? Que se llama igual, Octavio Paz. Bueno, Octavio Paz, padre, su papá, es un padre un poquito ausente de su vida debido básicamente a las actividades políticas que tiene, que las que participa. Él también es un intelectual, pero está ligado al zapatismo. Entonces tiene una vida muy ligada de partido y no está presente en la vida, y es por eso que yo decía, él se cría básicamente con su madre, con una tía y con su abuelo. Osben, Roberto Osben, que le citaba su artículo, hablando de la infancia de Paz, cuenta cómo el pequeño Paz nace y crece escuchando de balazos, crece escuchando de disturbios de la guerra civil, que están más allá de los muros protectores de la casa que los acoge a él, a su madre, a su abuelo, a su tío. ¿Ah? ¿Ah? Eh, eh, Octavio Paz padre, yo les decía, fue un líder intelectual ligado al zapatismo, pero es más que eso. La verdad que debía haberles dicho que su padre los deja a Irene, a Paz y a su señora, los deja con Octavio Paz, con el abuelo, para irse a incorporarse al movimiento agrario de Emiliano Zapata. O sea, no es un intelectual así afuera, sino que está metido y sino que también está ahí, ¿no es cierto?, participando, partícipe. Paz escribe: mi abuelo, al tomar café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, cuando tomaba una copa, me hablaba de Zapata y de Villa, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podré hablar?, se pregunta Paz. O sea,
un entorno en donde la revolución, ¿no es cierto?, la pólvora, el conflicto político está presente. Hay otro libro también que se llama Octavio Paz, que escribe Hugo Verani, recuerda, ¿no es cierto?, cómo el propio Paz señalaba que en todas las casas y la suya eran un teatro de una lucha de generaciones. ¿Ah? El abuelo, ¿no es cierto?, además había peleado, ¿no es cierto?, contra la intervención francesa, ¿ah? Había creído en Octavio Paz, perdón, en Porfirio Díaz, eh, su padre decía que su abuelo no entendía la Revolución Mexicana, la lucha por los caudillos, la anarquía. O sea, lo que quiero tratar de transmitirles es, piensen, traten de cerrar los ojos y extrapolarse a la casa de Octavio Paz, donde se va criando este niño. ¿Ah? Con una biblioteca enorme, una biblioteca fantástica, una biblioteca, ¿no es cierto?, que se descarga ahí sobre su cabeza, donde él lee desde mitología griega, los clásicos, los ilustrados, Voltaire, Rousseau y tantos otros, lo lee, todo lo que cae, es un devorador de libros. Fíjense ustedes que a los 15 años ya leía autores como Antonio Machado, a los 17 años publica su primer poema y desde ahí comienza a publicar en muchas revistas y que lo van dando a conocer. ¿Dónde estudia? Estudia en la Facultad de Leyes, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, de la UNAM. Otra vez, ¿qué significa estudiar en la UNAM? ¿Ah? Ahí hay una señal clara de su activismo. ¿Ah? Durante la Guerra Civil Española, en los años 30, va a la península, participa en uno de los congresos de escritores antifascistas. Ahí fue donde se encuentra con autores como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, César Vallejo y otros. Pero en 1938 coqueteaba él un poco con el socialismo, pero se desilusiona del socialismo con la alianza que hace Stalin con Hitler. ¿Ah? Esa alianza lo desilusiona. Una de las cosas que siempre le causó distancia del socialismo es esa burocracia totalitaria también. Pero sin embargo, y aquí yo creo que viene un punto que a mí me parece realmente clave y que marcaría, desde mi punto de vista, una diferencia con respecto a los otros intelectuales latinoamericanos que también están surgiendo por ahí, es que en 1943 ocurre un hito clave y es que se gana una beca Guggenheim y con esta beca Octavio Paz puede viajar a los Estados Unidos, ahí se instala en Los Ángeles y desde ahí comienza a gestar el que va a ser quizás uno de sus libros fundamentales, El laberinto de la soledad. No lo escribe, pero se va gestando. ¿Por qué Los Ángeles? Los Ángeles es, ¿no es cierto?, casi una frontera, ¿no es cierto?, entre lo mexicano y lo americano, lo norteamericano. ¿Ah? Se mezclan un poquito, entonces desde ahí él va a poder ir reflexionando, ¿no es cierto?, acerca de lo mexicano y cómo los norteamericanos ven a lo mexicano. Pero desde ahí era lo que yo le decía, uno podría extrapolar, ¿no es cierto?, lo mexicano a lo latinoamericano. ¿Cuál es nuestro lugar en el continente? ¿Cuál es nuestro lugar en la sociedad? Es el laberinto de la soledad. ¿Cuál es la soledad que tiene América Latina desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de su lugar en la historia, en Occidente, etcétera, etcétera? Tiene algo entre mágico, depresivo, identitario, eso. Bueno, se instala en Berkeley y desde ahí se movía a Nueva York otra vez. Pensemos en lo que era moverse en esos circuitos. Estados Unidos. La mayoría iba a París y bueno, ciertamente Paz también va a ir a París y consigue ir a París en un puesto de la Embajada de México en París en 1945. Terminada la Segunda Guerra Mundial, parte Octavio Paz a París. Yo siempre he pensado, y pónganse ustedes en este lugar, ¿cierto? Hoy día con lo que estamos viviendo, que ha sido, ¿no es cierto?, quizás la peor catástrofe que hemos vivido, claro, otros los terremotos, pero estamos viendo, esto no es nada, uno dice, chuata, ¿se imaginan ustedes? Que hoy día tienen 20 años, 25 años, o yo mismo, a mí, y tantos con familia, en una situación tener 18, 20 años, 50, en el París de 1945.
qué distinto, ¿no es cierto? Ha estado ocupado, ¿no es cierto?, tomado por los nazis, y hay que todo reconstruirlo. Bueno, ya ese es el París en el que se instala Octavio Paz. Si en Estados Unidos estudió la obra de Eliot, bueno, en Francia va a tener la oportunidad de estudiar autores como Sartre, Breton, Camus, ¿eh? Y ahí nacen, finalmente, terminan de cuajar las grandes obras. Libertad bajo palabra, una obra preciosa que se publica en el año 49, El laberinto de la soledad, que se publica en el año 1950, El arco y la lira, que se publica 6 años más tarde. Y su periplo diplomático va a continuar. Va a ir luego desde París, va a ir a la India, va a ir a Japón. ¿Ah? Por allá por el año 52 regresa a México. Sin embargo, entre el año 62 y el 68 vuelve al Oriente, y esta vez vuelve como embajador de México en la India. O sea, ¿para qué cuento todo esto? Lo que estoy diciendo es que su obra, cuando uno habla de un intelectual, de una talla, de un tonelaje como Octavio Paz, hay que dimensionar los contextos, las influencias, las miradas del mundo que están depositándose y que están, ¿no es cierto?, determinando su visión del mundo. Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, no es cualquier lugar de los Estados Unidos, con sus particularidades, sus cosas buenas, sus cosas malas. Es París, el París del término de la Segunda Guerra Mundial, es la India, es Japón. O sea, todo eso, bien sabemos, ¿no es cierto?, a los que nos gusta viajar y que no sé qué vamos a hacer ahora ni en el corto plazo, ¿no es cierto?, bien sabemos cómo el viajar, el tener la oportunidad de vivir en otras culturas nos abre la cabeza. Siempre he dicho, y lo digo siempre, un viaje, y esto perdón el paréntesis, pero un viaje nunca es un gasto. Un viaje es una inversión, ¿ah? Porque evidentemente esto a usted le va a determinar la mirada del mundo, donde sea, en el momento que sea. Siempre un viaje es una inversión, más tarde, más temprano, a usted le va a abrir un horizonte. Bueno, está de embajador en la India, ¿ah?, instalado allá, pero sin embargo va a venir un episodio increíble, un episodio que marca la historia de México, marca la historia de América Latina, cuál es la matanza de Tlatelolco, la plaza de Tlatelolco en 1968, en donde jóvenes universitarios piden la democratización del gobierno mexicano. Es más complejo el asunto, lo estoy simplificando, es mucho más complejo el asunto. Piden la democratización del gobierno de México. ¿Y cómo contesta el gobierno del PRI? Disparando en la plaza de Tlatelolco con 325 muertos. Paz no se va a ser cómplice de este asesinato del gobierno mexicano, no quiere ser partícipe de esto, le complica ese gobierno y renuncia y vuelve a México. Hay un libro que también creo yo que es bien importante de Paz, que se llama Pequeña Crónica de Grandes Días, en que él escribe lo siguiente: nací en 1914, abrí los ojos en un mundo regido por ideas de violencia y empecé a pensar en términos políticos a la luz convulsa de la guerra de España, el ascenso de Hitler, la dimisión de las democracias europeas, Cárdenas, eso es México, Roosevelt, el New Deal, Manchuria y la guerra sino-japonesa, Gandhi, los procesos de Moscú, la apoteosis de Stalin, adorado por incontables intelectuales europeos y latinoamericanos. Stalin, increíble los versos que se le escriben. Comencé iluminado, dice Paz, entonces, iluminado por unas ideas que poco a poco se fueron enturbiando, su desencanto por esta idea socialista. Me convertí entonces, dice Paz, en el teatro de muchos debates interiores que no tardaron en convertirse en discusiones públicas. No me alegro, pero tampoco me arrepiento de esas contiendas. O sea, él a partir de todo esto va a empezar a sentir, a mirar, ¿no es cierto?, una crisis que se le está produciendo adentro, una contradicción de estas ideas. ¿Ya? Krause dice que, y voy a dejar hasta ahí la biografía para los minutos que me quedan, entrar en unos 3 aspectos conceptuales que quisiera compartir con ustedes. Enrique Krause, este historiador mexicano, su discípulo que les decía, señala que 3 fueron las palabras que recorren la vida de Paz. 1, la poesía. 2,
el amor, y 3, la revolución. La poesía, el amor, la revolución. La verdad que yo no soy nadie para venir a contradecir al gran Enrique Krauss, un historiador que admiro, le tengo afecto, he tenido la oportunidad de estar con él, de conversar con él, tuve la oportunidad hace muchos años de entrevistarlo para un diario, o sea, realmente tengo sus libros, admiro, pero yo me atrevería, modestamente, a agregar una cuarta palabra, la libertad. La poesía, el amor y la revolución. Incluso, si ustedes me apuran un poquito, no le vayan a contar a Enrique de todas maneras, no le vayan me atrevería a reducirlo a una palabra, la libertad. Porque al final del día, ¿qué es la poesía sin libertad? ¿Qué es el amor sin libertad? ¿Qué es la revolución sin libertad? O sea, al final la libertad me cruza los 3 conceptos, poesía, amor y revolución. Paz siempre pensó que el sistema totalitario burocrático, los socialismos reales, estaban condenados a desaparecer. Claro, él veía el enfrentamiento, él pensaba que este sistema totalitario iba a desaparecer en un enfrentamiento que iba a comprometer una tercera guerra mundial, tal vez. O sea, recuerden eso, es un hombre del siglo XX. Él escribe en este libro Pequeña Crónica de Grandes Días, que es un libro que se escribe allá en el año 92, 91, 92, final 91, 92, o sea, justo cuando cae el muro de Berlín y va a caer la Unión Soviética, de ahí el título, Pequeña Crónica de Grandes Días. Él dice lo siguiente: somos testigos de un cambio que no esperábamos. No se lo esperaba la caída del muro de Berlín, al menos en la forma en que sucedió. República hizo un video sobre el muro de Berlín que creo yo que refleja muy bien, ¿no es cierto?, lo que ha pasado y lo que pasó. Se los recomiendo si es que no lo han visto. Nadie se lo esperaba, ni los mejores analistas políticos. Dice Paz, vivimos una coyuntura universal, un relato que será recordado por varias generaciones. Los que yo estaba, y aquí ya me sale no solamente esta barba, sino que yo estaba en segundo año de la universidad, en clases de historia contemporánea en una carrera de historia, y ahí en clases, por hacerlo, se me cae el muro de Berlín. No, la verdad que daban ganas de dejar los textos de estudio y sentarse a mirar la televisión, a leer los diarios, a conversar con el profesor de historia contemporánea. Será recordado por varias generaciones. Nació la primera, además, pero él no era la forma en la que pensaba que iba a caer el sistema socialista. Él pensaba en una tercera guerra mundial. Había nacido en la primera, durante la primera, vive la segunda, le toca la reconstrucción de la segunda, y como todos los hombres del siglo XX, está expectante al estallido de la Tercera Guerra Mundial, los años 80, y quizás lo habrán visto, lo irán a ver cuando uno se adentra en Reagan. Reagan, uno de los grandes construcciones, uno de los grandes aportes que tiene es que precisamente logra acabar con esa guerra fría. ¿Cuántas veces Paz va a confesar la política errática, egoísta de las democracias occidentales que no le inspiraban confianza, y reclamó el silencio de las democracias frente a las dictaduras? Esa cosa le revela, es una cosa que a Paz le produce un rechazo tremendo, ¿no es cierto?, que la complicidad silenciosa a veces con las dictaduras, el ceder, como muchos de los personajes de este siglo que estamos viendo. Un hombre de principios y que está dispuesto a dar la pelea hasta el final, cueste lo que cueste, porque los principios no se transan. Y no está dispuesto a quedarse callado frente a las dictaduras. No está dispuesto a asumir una postura de comodidad. Imagínense ustedes, intelectual, mexicano, instalado con una beca en una universidad norteamericana. Oiga, qué mejor, po. ¿A qué andar dando estas peleas, no es cierto? Blanqueándose la cabeza, no tiene ningún sentido. Y ahí es donde viene otro punto. Él se hace esa pregunta: ¿cuál es el papel de los intelectuales en la transformación de la sociedad? Y es por eso que los invita a bajar a la plaza pública, donde decía, son la conciencia crítica. Incluso les dice más: ¿no será el momento, señores intelectuales, de que ustedes mismos se hagan un examen de conciencia respecto de lo que han hecho, de lo que está pasando? ¿Mm? Eh,
Decía que una de las palabras clave en paz es que es la libertad. ¿Ah? Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad en paz? ¿Ah? Ahí hay ustedes están mirando en la pantalla, ¿no es cierto?, una frase, una cita de paz. La libertad no necesita alas. ¿Ah? Lo que necesita es echar raíces. ¿Ah? Pero es que la verdad que yo a veces a mí me pasa, ¿ah? Leo muchos libros, a lo mejor yo mismo, en algunas cosas que he escrito en el pasado, uno trataba de tratar de definir la libertad. ¿Qué es la libertad? Cuando uno es liberal, no es liberal, y se llegan a ser la libertad. Y la verdad que con paz, en su perspectiva, en su perspectiva, la libertad no se define. No se puede definir la libertad, no se define. Entonces me dirán ustedes, ¿cómo? ¿Cómo que no se define la libertad? No, le va a decir Paz. La libertad se ejerce, no se define. La libertad se ejerce. Yo lo encuentro fantástico ese juego que él hace. Bueno, ¿y cuándo lo ejerzo? Cuando usted dice sí o no. Así de sencillo, así de complejo. La libertad no se define, la libertad se ejerce. ¿Y cuándo se ejerce? Cuando usted decide sí o no. Yo creo que es la genialidad del intelectual profundo, es la genialidad, ¿no es cierto?, de ese maestro que lo complejo es capaz de transmitirlo, ¿no es cierto?, en sencillo. ¿Ah? La libertad no se define, la libertad se ejerce. ¿Y cuándo se ejerce? Cuando usted dice sí o no. Para él es una experiencia en la cual los agentes del destino son los seres humanos, las personas, los hombres, aquellos que conquistan la libertad. ¿Ah? Aquellos que se atreven a decirle no al poder. ¿Ah? ¿Ah? Hobsbawm, en un libro que yo creo que es uno de los mejores que se ha escrito sobre paz, que se llama Viajero del Presente, tiene un capítulo que se llama precisamente así, libertad, decir no al poder, y ahí afirma que en paz la libertad es una práctica, es una piedra angular de la obra pasiana. No es una idea la libertad, no es una idea en abstracto, es un acto, es un acto, es el elemento natural de la democracia, es el elemento natural de la democracia. ¿Mm? La libertad en paz incluye al otro, a los otros. Es una dimensión histórica del ser humano al decir sí o no, señala Paz. ¿Qué hago cuando digo sí o no? Lo que hago es que logro descubrirme a mí mismo. Y cuando me descubro a mí mismo, logro descubrir a los otros. Y es por eso, ¿no es cierto? Y la cita continúa, y ahí es que la libertad se convierte en un acto fundamental. ¿Ah? Bueno, Paz escribe muchas cosas, y la idea es a ustedes invitarlos, que esto sea como un impulso para tratar de animarse, a descubrir a este Paz. Pero ya para ir cerrando y poder dar unos minutos de tiempo, ojalá, para una conversación o poder profundizar algunas cosas, escribe de tantas cosas, su capacidad intelectual, El laberinto de la soledad, ¿no es cierto? Pero hay otro libro que creo que es clave y que se los recomiendo, que es El logro filantrópico. ¿Ah? Escuchen, ¿ah? Es una cita un poquito larga, pero escuchen lo que dice en El logro filantrópico. La burocracia del PRI, formada por profesionales de la política, asociación no tanto ideológica como de intereses faccionales e individuales. Miren la definición que da del PRI. No es una forma profesional de la política, sino que es más bien, ¿no es cierto?, una asociación de intereses facciosos e individuales. Gran canal de la movilidad social y gran fraternidad abierta a los jóvenes ambiciosos, generalmente sin fortuna, recién salidos de las universidades y los colegios de educación superior. O sea, clarito respecto del PRI. La burocracia del PRI está a medio camino entre el partido político tradicional y las burocracias que militan bajo una ortodoxia y que operan como milicias de Dios o de la historia. El PRI, dice Paz, no es terrorista, no quiere cambiar a los hombres ni salvar el mundo, quiere salvarse a sí mismo, quiere salvarse a sí mismo. ¿Ah? Entonces, esa cultura de la libertad de la que estoy planteando, ¿ah? Paz la quiere desarrollar en lo que uno podría denominar un antiestatismo. ¿Ah? Y eso es lo que quiero ya ir cerrando. Su crítica al Estado, que no es una crítica al Estado ideológica, ¿ok?
No, no es una crítica al Estado ultrista, anarquista, no, no es una crítica de ese sentido. No es que quiera que el Estado vaya a querer desaparecer, como quieren tanto los de aquí como los de acá. Los dos extremos finalmente, tanto los anarquistas, ¿no es cierto?, anarcocapitalistas, si ustedes quieren, como esto al final siempre quieren acabar con el Estado. Algo pasa con el Estado. No, no es eso. Pero sí es crítica del Estado. Decía él, Paz, los liberales creían que gracias al desarrollo de la libre empresa va a florecer la sociedad civil. Simultáneamente la función del Estado se tiene que reducir. Y los marxistas también. Bueno, todos quieren acabar con el Estado. ¿Qué es lo que le pasa al Estado? ¿Ah? ¿Por qué les molesta el Estado? ¿Por qué no molesta el Estado? Y ahí es donde viene su definición de Paz, y él dice, el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios, y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Ojo, está hablando del Estado del siglo XX. Termina la cita, un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio, sino como una máquina. ¿Ya? Y ahí, bueno, es donde él ve las figuras de Hitler, de Stalin, ¿no es cierto?, que en ese estado, ¿no es cierto?, es una máquina que se reproduce sin cesar al punto, ¿no es cierto?, de qué es lo que produce ese estado, ¿no es cierto?, totalitario. Termina acabando, ¿no es cierto?, con la sociedad civil. La sociedad civil desaparece. ¿Ah? ¿Ah? Fuera del Estado no hay nada ni nadie, va a decir Paz. Y contra ese es el Estado con el que él se revela, ¿no es cierto? El Estado, ¿no es cierto? Una especie de campo de concentración que reduce, dice en clave paciana, al prisionero a un no ser. Es la expresión política de la ontología implícita de todas las idiosincrasias totalitarias. Finalmente, en Pequeña Crónica de Grandes Días, ahí el año 92, tiene otra de esas frases fantásticas que uno le hace reflexionar a dónde está planteando. Mire lo que dice respecto del Estado, este Estado providencia, este Estado capaz de prever, de planificar, este Estado capaz, ¿no es cierto?, de que puede decidir lo que nos gusta, cómo comportarnos, cómo vestirnos. Piensen en ese Estado del siglo XX, que era capaz de decirnos hasta lo que debíamos comer, ¿no es cierto?, en un grupo familiar, el Estado totalitario. Dice, el Estado Providencia nos ampara o nos apalea, según el humor del príncipe y el capricho de la hora. Y así pasan los años, y el Estado, la Casa Real, se puebla de escribanos, de leguleyos, de astrólogos y expertos en todas las ciencias y las artes. Su ocupación, hacer planes que el viento arrastra hasta confundirlos en el polvo grisáceo del altiplano. O sea, yo esa frase la encuentro fantástica porque me demuestra, ¿no es cierto?, un estado gigante que ineficiente, en donde está lleno de gente que la verdad que son, ¿no es cierto?, como dice ahí, escribanos, leguleyos, astrólogos y ciencias de arte. ¿Ya? Y ya voy terminando, Patrick, allá voy terminando. Entonces, una fuerza, un tirano. En Paz, la democracia no es la panacea, es una forma de convivencia, un sistema para que podamos convivir, un sistema para el que podamos convivir. La democracia nos enseña a convivir y nada más, en la cual se pueden ir renovando pacíficamente los presidentes, pero no es más que eso. En Paz, lo importante, ¿no es cierto?, lo importante es el individuo, la persona. Eso es lo clave. Y ahí va a venir después, si quieren podemos, en la conversación podemos profundizar un poquito de eso, y ahí viene una profunda crítica respecto al Estado latinoamericano y lo que ha ocurrido con el Estado latinoamericano, que ahí hay una crítica bastante profunda, bastante fuerte que hay en él. Entonces, ya para terminar, cuando cayeron los socialismos reales, hizo un llamado a tener cuidado con el Estado. Y básicamente lo que nos va a plantear él es a devolver a la sociedad. Yo creo que le está pensando devolver a la sociedad civil, la iniciativa económica. La iniciativa económica tiene que estar en la sociedad civil, limitar el estatismo y en consecuencia limitar la proliferación burocrática. Eso era lo que él planteaba, una renuncia
al populismo, a la ineficacia, al despilfarro, pero tampoco es una vuelta a un capitalismo salvaje, como a veces se ha dicho, dice el propio Paz. Básicamente, Paz, que yo les decía en esta visión completa, él es un apasionado de la historia. Y dice, y esta frase cuando preparaba estas notas que quería compartir con ustedes, me hicieron mucho sentido. Sobre todo hoy en día se habla mucho de esta aceleración histórica. Bueno, Paz, un apasionado de la historia, y escribe, él dice que la historia es lenta. Las naciones, los imperios, requieren siglos para formarse, para crecer, para madurar. Y luego, con esa misma lentitud, se van disgregando hasta que, ¿qué es lo que queda? No queda más que estatuas, libros. Pero así como la historia es lenta, dice Paz, también la historia es un campo, un juego de fortuna que se precipita y por tanto la aceleración de la historia se va a producir cuando hay una concatenación de fuerzas que silenciosamente se gestaron, se fueron gestando por años, pero que una circunstancia fortuita los combinó, mezcló y permitió el cambio y la explosión. Entonces, el partero, lo que hace surgir la historia, esta historia en donde está mezclada el individuo, el antiestado, la persona, una historia del individuo, es una mezcla entonces entre el azar, que es más que la violencia, entre la necesidad y el accidente, y esa es la mirada que también tiene historia. Entonces, libertad, antiestatismo, ¿no es cierto?, conceptos de historia, en un nombre del siglo XX, pero que tiene como fundamento, ¿no es cierto?, creer en el individuo y en la sociedad libre. Yo creo que, Pat, con eso podemos tenemos unos minutos y podríamos, si les parece, conversaciones, preguntas, lo que quieran. Sí, Muchas de todas gracias maneras, a ustedes. Ángel, muchas gracias por compartir no solo tu vasto conocimiento sobre Octavio Paz, sino que esa pasión que nos comentabas que tenías y que se nota por la obra y la vida de este influyente autor latinoamericano. Vamos a hacer preguntas, tenemos dos preguntas del público, te las voy a hacer enseguida, solo necesito hacer un pequeño aviso. Al final de esta sesión vamos a sacar una fotografía, entonces aquellos espectadores que quieran aparecer en esta fotografía, les pido que utilicen la herramienta levantar la mano, que está acá abajito en el computador o en el teléfono, dependiendo del dispositivo que estén usando. Y así nuestro administrador puede ir progresivamente dándole los permisos para que luego puedan activar sus cámaras y aparecer en la foto final. Dicho eso, Ángel, nos comentabas, hacías énfasis en cuanto a la crítica al antiestatismo que presenta Octavio Paz, y a razón de eso, desde el público nos preguntan, Cristina Bravo nos pregunta sobre si Paz no hubiera criticado al Estado, ¿habría sobresalido de igual forma como escritor o al fin del día es esa libertad de opinión que tenía la que hizo resaltar su prestigio como escritor? Perfecto. Ok, no, la pregunta de Cristina, gracias Cristina por la pregunta, es clave. A ver, Paz juega solo, no tiene necesidad. Yo no aludí a la obra poética de Paz ni a su obra literaria, a lo que él ha escrito, pero la verdad que a él le dan, Cristina, el premio Nobel de literatura, no por su crítica al Estado, al contrario, quizás ¿no es cierto? El jurado sueco, a lo mejor eso le podría haber postergado un poquito lo que le pasó a Cristina Vargas Llosa. A Vargas Llosa le costó tanto que le dieran el premio Nobel de literatura, un poquito precisamente por eso, por ser políticamente incorrecto dentro de ciertos ámbitos intelectuales. Entonces, me encanta tu pregunta y te la agradezco. O sea, Paz juega en el ámbito intelectual, en el ámbito de las letras, de su creatividad, de su obra literaria, juega solo y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver esto otro. Al contrario, siento yo que la izquierda de alguna manera eso le duele y que no lo sienta uno propio, porque si no el uso que le habría dado a ese prestigio intelectual habría sido tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hace muchas veces? Bueno, lo que a veces uno observa.
que cuando no pueden contradecirlo, no existen, no lo ningunean. No existe, porque no hay elementos para contradecirlo. Pero la obra literaria está, Arco de la Lira, Sor Juana de la Paz, y tantos libros. No, o sea, es muy bueno tu punto, Cristina, porque me permite aclarar ese aspecto. O sea, cuando quieran disfrutar poesía, cuando quieran disfrutar buena literatura, paz es clave. Y además por otra cosa, y perdóname que me alargue, pero quiero aprovechar un poquito de algo que quizás solamente esbocé. El laberinto de la soledad, por ejemplo. El laberinto de la soledad nos mezcla las dos cosas, nos muestra una literatura, una obra poética maravillosa y también una reflexión muy profunda, y es también cómo uno logra extrapolar cosas de lo latinoamericano. ¿Ah? A mí me encanta cómo Paz logra afinar una cosa que creo que yo que es bien relevante, es decir, los latinoamericanos siempre nos estamos preguntando por la identidad. ¿Qué somos? ¿Qué somos? No sé si usted ha visto la cantidad de seminarios que se organizan frecuentemente con la identidad. Bueno, hay lugares, dice él, en Japón, ¿ah? La verdad, no sé, en Japón no se le ocurriría hacer un seminario sobre qué somos los japoneses. ¿Ah? Y si hubiera alguien organizando ese seminario, lo más probable es que sería un latinoamericano organizando ese seminario. ¿Ah? No. ¿Y por qué no tiene sentido, dice él, preguntarse? Porque las tenemos todas, los latinoamericanos tenemos todas. Entonces, ¿a dónde voy? Su obra, su creación literaria va mucho más allá de su militancia de ideas, de su activismo, perdón, de su activismo ideológico. Así que gracias, Cristina, por tu pregunta. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Aquí otra pregunta de Raúl Jara, que plantea acerca de en qué otros escritores o pensadores tuvo influencia Octavio Paz, y si yo le puedo agregar un apéndice ahí. Tú nos comentabas al principio que tienes un gran interés por Octavio, que, por ejemplo, gran parte de los libros que tienes allá atrás en el fondo son de él. ¿Cuáles son esos Sí, elementos? eso no los puse de gusto. Todos los libros que ven hasta, yo estoy aquí en mi escritorio, en mi casa, todos los que están acostados, le diría a ustedes prácticamente el 70% es Octavio Paz, y el otro 30-40%, no sé, es Vargas Llosa. Así están ahí. No, y sí, entre medio está Gabriel García Márquez, otro grande de la literatura latinoamericana. Perdona, te interrumpí, Paz. Dime, termina la pregunta. No, pero claro, la pregunta entonces, este apéndice a la pregunta de Raúl es, ¿cuáles son esos elementos que al final del día te generaron tal interés por Octavio? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los elementos más importantes de su radio de influencia? Y entonces, ¿en qué escritores o políticos también tuvo A influencia? ver, yo creo que hay dos cosas. A ver, la pregunta de Raúl creo que es súper potente, y ya va a ver si lo logro articular por qué y a dónde quiero ir. A ver si la entiendo de dos maneras. Uno podría ser, ¿qué es lo que influye en Octavio Paz? Uno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que influye en Octavio Paz? ¿Y en quién influye Octavio Paz? A ver si es un doble juego que creo que hay en la pregunta de Raúl. ¿Qué es lo que influye mucho? Bueno, toda esta literatura que él leyendo, su visión del mundo, pero sí creo yo que hay un autor que es importante y que va a determinar mucho, y que otra vez es un autor a veces un poquito... ¿Te perdimos, Ángel? Ah, se nos cayó Ángel. Nos comentó al comienzo que estaba con algunas complicaciones en cuanto a la estabilidad de su internet, que estaban haciendo algunos arreglos. Vamos a ver si se nos suma una vez más. Ahí volvió. Estoy de vuelta. Perfecto. Tú sufriste un traspié. Ahí, oh, No, te bueno, volteé yo a te caer. decía mil disculpas, le decía antes de Sí. comenzar que precisamente ahora, en estos momentos, todavía anda por aquí un técnico, me están cambiando todo porque ya me cansé de la compañía que me gasta ese internet, así que mil disculpas, mi internet que está mala. Bueno, les decía lo siguiente, les decía que
Octavio Paz, hay un autor que creo yo que es bien importante, interesante, y que a veces un poquito como que no se considera tanto porque un intelectual un poco denso tiene, que es Karl Popper. Karl Popper. Karl Popper y La sociedad abierta y su enemigo, Raúl, a mí me parece que es un libro fundamental, porque otra vez, Karl Popper nos lleva en ese libro por otros caminos distintos a la mirada económica o miradas políticas más institucionales en las cuales uno a veces encuentra estos debates respecto de liberalismo, conservadurismo. Usualmente uno identifica, a ver, hazme el listado de los pensadores, Hayek, Mises, y algunos más por ahí. Ok, y se le incorpora, y por el otro lado los políticos, los conocemos. En cambio, Karl Popper, Raúl, es distinto. Yo creo que ahí hay un autor importante y que tiene este libro que es La sociedad abierta y sus enemigos, que es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, al hablar de sociedad abierta no hay un reduccionismo a lo económico, es lograr entender la sociedad abierta y al individuo en su totalidad respecto de la libertad. No es una libertad técnica o una libertad economicista, sino que es el ser humano en su conjunto. Entonces, yo diría que Popper. Y esto me ayuda a tratar de contestar la segunda parte de la pregunta que veo implícito. ¿En quiénes influye Octavio Paz? Bueno, muchos, pero hay uno en concreto, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. ¿Ah? Vargas Llosa, que sí abrazó la causa de la Revolución Cubana y como muchos, se tornó en enrostrarse, como muchos intelectuales de la época, él mismo dice, el mismo Vargas Llosa dice que si hay dos autores que le resultaron fundamentales para hacer el giro a este Vargas Llosa que nosotros conocemos y que leemos, etcétera, etcétera. Si hay dos autores fundamentales para hacer el giro, uno fue Karl Popper con La sociedad abierta y sus enemigos, y el segundo es el propio Octavio Paz. Esto a mí me parece que es claro. Entonces ahí fíjate que a mí me gusta este punto, Pat, porque la verdad que lo que veo ahí, Patrick, es que hay un puente, hay un vaso comunicante que está en Karl Popper. No, fíjense usted que es, a lo que voy, Patrick, es otra raíz a las ideas de la libertad, es una matriz distinta, no es la matriz Hayek, Friedman, Mises, o Chicago, etcétera, que nos puede parecer a veces más común. Me explico, ¿no? Esta es una mirada más grande. Bueno, y con esto voy a tu pregunta, Patrick. Bueno, pasa un poquito por eso, pasa por una mezcla, creo yo, y te agradezco, la pregunta es bien personal lo que tú me estás, quizás menos académico, pero bueno, ya que lo preguntas, pasa un poquito por combinar tres pasiones o tres puntos. La primera es el amor, la pasión por Latinoamérica. La primera, la pasión por Latinoamérica, por este continente que nos encanta, este continente que nos sorprende, este continente que nos duele. Esa es mi pasión. Yo siempre me cuelgo de ese libro de Vargas Llosa. Digo, yo soy un enamorado de América Latina. Y me encanta, lo he recorrido por muchos lugares, entonces hay algo de eso. Y en Paz, cuando lo empecé a leer, empecé a descubrir, yo empecé a descubrirlo ahí, no me fui por la poesía, después lo fui descubriendo. Yo con mucha pena siempre digo que descubrí la poesía y la novela ya más de viejo, ya más de mayor, a los 40 y algo. Me habría encantado descubrir la poesía, la novela a los 20, y antes de los 20. Creo que a uno le abre más la cabeza su obra, así que cierro el paréntesis para invitarlo a eso. Bueno, y fue con buscando precisamente los elementos de lo latinoamericano o de lo mexicano, extrapolándolo a lo latinoamericano. Preguntas sobre la identidad, problemas de qué somos, qué es lo que nos pasa a los latinoamericanos, y ahí me fui encontrando y encontré un contrapunto, cómo Paz, con el laberinto de la soledad, se conectaba con una mirada muy distinta desde el punto de vista ideológico, pero que convergían, que es con Cien años de soledad en Gabriel García Márquez. Curiosamente, dos miradas distintas del mundo, de la idea, de la economía, de la política, pero que convergen en la idea de la soledad en América Latina. Entonces, seguí profundizando.
ahí hay un segundo punto. Un primer punto. El segundo punto te diría, creo yo, Patrick, que eso me fue haciendo descubrir a un autor que me identificó. Uno es profesor universitario, pero también creo yo, y esto es libertad y no es obligatorio en un académico, en ninguna cosa, y viva la libertad para todos, pero a mí me parece que es bueno que cada uno, la medida que le parezca, trate de participar en el debate público. O sea, yo creo que eso también me identificó con él. El tratar de ser un profesor, un académico, que comparte, que sale a la plaza pública en plan paz. Y es por eso que no solamente uno quisiera estar encerrado aquí, rodeado de todos estos libros que a uno le iluminan, que lo hacen pasar el mal rato, de todo lo que estamos pasando, que lo hacen soñar, pero también es importante estar en los medios de comunicación, escribiendo, participando en debate. Entonces, esto, con toda, ¿no es cierto?, la tremenda distancia que hay, esto, Patrick, de hombre de ideas, pero hombre de acción. Entonces tenemos la pasión por América Latina, tenemos la pasión por ser hombre de acción y hombre de ideas, y en tercer lugar, creo yo, la idea de la libertad. La idea de la libertad, pero la idea de la libertad en su conjunto, el creer en el ser humano, en creer que el ser humano, ¿no es cierto?, en sus bondades, en sus capacidades, en su infinita capacidad, en su infinita, ¿no es cierto?, creatividad, en su bondad. O sea, tomar una idea de la libertad en el ser humano, que ahí te diría, Patrick, y eso quizás puede ser otro tema, que eso a veces a mí me distancia un poquito de otras discusiones que a veces veo en nuestros ámbitos. Una libertad muy económica, una libertad muy de temas no sé qué, y como que fraccionan la libertad, pero como que cada uno la tiene que instrumentalizar. Yo he encontrado en paz una mirada más global y además una mirada desde alguien humanista, y que desde ese ámbito humanista va hacia lo político pública. Y en el último tiempo, y ya termino, y en el último tiempo he ido mezclando toda esa mirada, Patrick, con el viaje, con el viaje. ¿Ah? Paz es un hombre que tuvo la oportunidad de viajar. Tuvo la oportunidad de viajar y bueno, he tenido la suerte de estar varias veces en Estados Unidos y he tratado de ir a los lugares que frecuentaba Paz, y cuando estuve en París también tuve la oportunidad de ir a los lugares que frecuentaba Paz, y ahí tú empiezas también a lograr observar, a mirar, a entender esa visión del mundo. Entonces yo te diría que esa combinación, esa conjunción de cosas me hace, ya lo podrás olfatear, ¿no es cierto?, un fanático de Octavio Paz, pero bueno. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Te voy a pedir una fotografía, pero antes una última pregunta muy breve aquí que nos hace Cristina Bravo, como Ya. revancha a la pregunta sobre el Estado. Te pregunta, ¿qué prefieres o qué te gusta más? ¿El Paz escritor o el Paz como crítico de política? Es que se puede hacer Ah, la edición. Oye, Cristina Bravo, te voy a dar mi correo para que me sigas escribiendo a angelsoto@uandes.cl, Cristina. angelsoto@uandes.cl, y por ahí sigamos esta conversación, por ahí te doy mi teléfono y nos hacemos una conversación, porque me encantan tus preguntas. Cristina, imposible. Es un hombre completo, es un hombre completo. A lo mejor ya se le está jugando. La típica, ¿no sé, Cristina me va a estar diciendo, me está diciendo, ya, esa es la típica. Yo sabía que me iba a contestar eso porque no podía contestar otro. Ya, te dije la respuesta políticamente correcta. Pero ahora, yendo al área chica en términos futbolísticos, me gusta más el Paz ensayista, me gusta más el Paz hombre de acción, ese Paz me gusta más. El poeta me encanta, me fascina y lo disfruto, pero me gusta más eso, que es un poco lo mismo que me pasa con Vargas Llosa. Esto es como un bonus track a la respuesta. Me gusta más el ensayista en algunos temas, ¿ah? Que me gustan más que a veces que el novelista, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. Pero voy a Paz, me gusta más el ensayista, o sea, me quedo más con el laberinto de la soledad, me quedo más con el ogro filantrópico, me quedo más con postdata y esas cosas, pero bueno, eso. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias.